Hola a todos y bienvenidos a la clase número 5 de teoría de números. Hoy nuevamente vamos a hablar sobre números primos. La clase pasada decíamos que los números primos eran muy importantes en el conjunto de los enteros porque todo entero se puede factorizar como producto de números primos, pero realmente no tenemos una forma de encontrar cuáles son esos números primos. Entonces lo que vamos a hacer hoy es primero explicar lo que es la criba de Eratóstenes, que es una forma de saber cuáles son los números primos que están en un intervalo entre 1 y n. Y luego les voy a dar la demostración de que existen infinitos números primos. Entonces, bueno, aquí es Eratóstenes, me falta una S. Primero vamos a hablar sobre la criba de Eratóstenes. Lo que pasa con la criba de Eratóstenes es que eh, lo que queremos es encontrar, como les digo, los números primos que hay en un intervalo desde el 1 hasta el n. Con n algún número entero positivo fijo. Y en lo que se va a basar es en lo siguiente. Primero, el 1 no es un número primo por la definición que habíamos dado, entonces este se va a tachar. Luego, el 2 sí es un número primo, entonces este no lo vamos a tachar todavía. Y lo que vamos a hacer es, como ya encontramos un número primo que es 2, vamos a tachar a todos los números que sean múltiplos de 2, que estén en esta lista. Entonces aquí estarían tachados el 4, el 6, por acá estaría el 8, etc. Y vamos a tachar a todos los que sean múltiplos de 2. Ahora, el primer número que no esté tachado, que sea mayor a que 2, va a ser un número primo. Eso es en lo que se basa la criba de Eratóstenes. Una criba es un artefacto que se utiliza para colar. Entonces, básicamente lo que está haciendo este algoritmo es colar los números que no sean primos. Lo que hace primero, como les decía, es tacha los múltiplos de 2 y se fija en el primer número que no está tachado. Ese número es el 3. Entonces este número no lo va a tachar. Y ahora lo que va a hacer es tachar a todos los múltiplos de 3. En este caso estaría aquí el 6, por acá estaría el 9. Así hasta que llegues hasta el múltiplo de 3 más grande que sea menor que n. Y luego el primer número que no esté tachado, de nuevo va a ser un número primo. Entonces aquí vas coleccionando como los números que no taches son los que van a ser números primos. Estaría el 2, el 3, el 5. Y cuando te encuentres con otro número que no está tachado, repites el proceso. Es decir, vas a tachar a todos los números que sean múltiplos de 5. Por aquí estaría el 10, que es el primero que tacharías. Y te vas a fijar en el primero que no esté tachado nuevamente, que en este caso va a ser el 7, que nuevamente va a ser un número primo. Entonces, lo que voy a hacer hoy es demostrar este algoritmo, es decir, que realmente todos los números que no tachamos son los que son números primos. Y bueno, si lo piensas un momento, realmente es intuitivamente claro que los números que no tachamos van a ser números primos. Lo que voy a dar es una demostración más o menos formal de eso. Y la demostración va a ser por contradicción. Supongamos que algún número que en algún momento no taché, o sea, que en algún momento el número que elegí aquí no es primo, es compuesto. Entonces vamos a suponer que falla. Es decir, que en algún momento agarré un número que es compuesto. Ahora, todos los números que taché sí es seguro que no son primos, porque ya encontré un divisor de ellos que no es ni uno ni el mismo. Por la construcción que estoy haciendo, básicamente. Los números que están tachados sí tengo un divisor de ellos. Lo que podría pasar es que este número que yo eligiera no fuera primo realmente. Entonces vamos a suponer que falla y vamos a proceder por contradicción. Y lo que va a pasar es que nos vamos a tomar el menor número en el que falle. El menor paso en el que falle. Esto es muy común en teoría de números, tomar algo como el menor en el que pasa cierta cuestión. En este caso, en el menor en el que falla. El menor paso en el que falla. Y entonces lo que va a pasar es que si el menor paso en el que falla estaba por aquí, lo que quiere decir es que este número, primero, no fue tachado. No fue tachado. Y segundo, no es primo. Si este número no fue tachado, quiere decir que no es múltiplo de ningún primo, porque todos estos sí son primos. Esa es la razón por la que supongo que es el menor paso en el que falla, para poder suponer que todos los anteriores que no están tachados sí son primos. Entonces, como todos los anteriores que no están tachados sí son primos, este número no tachado no es divisible entre ningún primo menor que él. Entonces es un número primo y esa sería la contradicción. Porque habíamos dicho que todos los números, sean compuestos o sean primos, de hecho de ahí viene el nombre de compuestos, tienen un divisor primo. Entonces alguno de estos números tendría que ser divisor de ese número si no es primo.
pero estamos llegando a que ninguno de esos números lo divide y por lo tanto este número sí no estaba tachado, pero porque era un número primo. Esa es la razón por la que funciona la criba de Eratóstenes. Se puede hacer de manera directa sin pasar por contradicción, pero me parece interesante ilustrar mucho el argumento de contradicción porque es muy útil. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es la demostración de que existen infinitos primos. Ya había puesto esto en la tarea anterior, pero igual es importante ver esta demostración, entonces la voy a poner. Y como les decía en la sugerencia que venía en la tarea es que vamos a proceder también por contradicción. Y lo que va a pasar es que vamos a suponer que hay una cantidad finita de primos. Y vamos a llegar a una contradicción con eso. Bien, si suponemos que hay una cantidad finita de primos, los podemos numerar desde el 1 hasta el n. P sub 1, P sub 2, P sub 3, así hasta P sub n. Luego vamos a considerar P mayúscula el producto de todos estos números. Vamos a hacer este producto, que es un número porque es un producto de finito. Si fuera un producto infinito, pues no sabemos. Bueno, de hecho no sería un número, estamos en los enteros. Pero en este caso sí es un número. Y lo que va a pasar es que vamos a considerar al número P más 1. P mayúscula más 1. Otra vez, este es un número entero. Y entonces este número tiene un divisor primo. Lo vimos la clase pasada, este número tiene un divisor primo. Bueno, es distinto de 1, entonces tiene un divisor primo. Y el hecho de que tenga un divisor primo quiere decir que alguno de estos números es su divisor. Digamos P sub i. P sub i divide a P mayúscula más 1. Pero P sub i divide este producto, por definición de divisibilidad. Recordamos que divisibilidad significa que es factor de ese número, y este evidentemente es un factor porque este lo definimos como el producto de todos los números primos, suponiendo que era una cantidad finita. Como P sub i divide a P, las propiedades de la divisibilidad nos dicen que P sub i debe dividir a 1. Y eso es claramente una contradicción, porque no hay un primo que divida a 1. Los únicos divisores del 1 son el 1 y el menos 1. Entonces ahí, con esta contradicción, bueno, lo que pasa es que lo que supusimos era incorrecto, entonces debe haber una cantidad infinita de primos. Este argumento es el argumento que dio por lo menos se conoce que lo dio por primera vez Euclides. Y bueno, eso serían algunas otras propiedades que tenemos de los números primos. Como les decía en el primer video, lo que tenemos es que podemos factorizar todo entero como producto de números primos, pero ahora ya tenemos otras cuestiones. También tenemos que hay una cantidad infinita de primos y que podemos encontrar primos por medio del algoritmo llamado criba de Eratóstenes. También hay otras propiedades, por ejemplo en la tarea anterior yo les había puesto que demostraran que se pueden encontrar cadenas arbitrariamente largas de números que no son primos. Eso es una propiedad interesante de los números primos. Y a partir de aquí vamos a estar hablando a cada rato de números primos porque es, como les decía, muy básico en la teoría de números y es muy importante. Bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos en la próxima clase, que vamos a hablar sobre algoritmo de la división.